You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, aquí nuevamente en este espacio con una mesa variada, diría yo, y con temas también. Hemos asistido desde la semana pasada a lo que sería una respuesta escandalosa, me parece, por parte de los medios en relación al préstamo que se tramita en el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que si yo tengo que dar una opinión desde mi lugar, diría que la corrupción deja una secuela ingobernable. La secuela de la corrupción de tantos años, desde mi punto de vista, genera la desconfianza en el otro. Cada vez que Macri toma alguna medida, de pronto son estas reacciones dramáticas, escandalosas, y yo creo que lo que nos falta es precisamente confianza. Y otra cuestión, ¿a dónde estábamos los argentinos durante estos últimos años? Hay algo que se llama principio de realidad, que se instala en el aparato psíquico, como decía Freud, a partir de los primeros momentos de la vida. El principio de realidad te conecta con lo que está pasando y con la verdad. ¿Qué no nos dimos cuenta de la verdad? Pareciera que ahora, si Macri pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, es el fin de la República Argentina. Cada cual da su opinión, uno ve una Argentina absolutamente desorganizada, y esto, lo digo sinceramente, promocionado por las noticias de los medios. A mí me parece que el Fondo Monetario Internacional no le da un crédito a cualquier país. No es cualquier institución, en primer lugar. En segundo lugar, es la primera vez que la Argentina recibe un crédito del Fondo Monetario, o nos olvidamos 2001 y otras épocas. Obviamente que va a pedir credibilidad y pondrá sus reglas del juego, como cualquier crédito que se otorga en cualquier banco. ¿Qué es lo catastrófico en esta historia? ¿Que estamos mal? Recién nos dimos cuenta que estábamos mal. ¿Cómo se pretende seguir caminando? ¿Qué preferiríamos? ¿Que vaya la oposición? ¿Que vaya la expresidenta y se lo pida al fondo? ¿Ustedes creen que se lo darían? Creo que la confianza que le tienen a la gestión presidencial de Macri no deja de ser para nosotros realmente una bendición. Se lo van a dar. Veremos cómo se negocia ese crédito. Yo creo, mi sugerencia es, hay que trabajar en eso. Hay que participar desde el lugar que uno tiene en la negociación y en cómo vamos a cumplir y en seguir trabajando. Porque las cosas no se resuelven con el escándalo, se resuelven afrontando los problemas. Esa realmente es mi introducción al programa, que en realidad va a tener, como les digo, una mesa linda, porque nos van a acompañar desde la Universidad Católica de Salta, Omar Carranza con Ciencias Jurídicas y el ingeniero Alejandro Patrón desde Extensión Universitaria. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos. Ingeniero Alejandro, ¿cómo le va? Primera vez que viene este programa, muchas gracias. Gracias vos, Estela, gracias por la invitación. La verdad que es interesante lo que hace Extensión Universitaria, y nos gustaría que nos des un panorama de la gestión que ya empezó el año pasado, y a usted, doctor, que siempre tiene algo nuevo que aportar, que ya es nuestro amigo del programa, el doctor Omar Carranza, decano de Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Exactamente. Que en estos últimos programas tuvimos la justicia en la mira, ese fue el título,
porque creo que la justicia en lo que debería funcionar en este país es la que tiene una asignatura pendiente. Pero iniciemos la conversación con el ingeniero Alejandro, a ver que nos cuente lo nuevo desde su mirada joven. Bueno, primero te cuento un poco cuál es nuestro desafío desde la extensión universitaria, porque por ahí no todo el mundo sabe qué es lo que hace la extensión, siendo que es una de las tres patas que tiene toda universidad, ¿sí? Está la academia, que es quizás la pata más importante, ¿sí? La transmisión de conocimientos a los alumnos, que es donde está, por ejemplo, el doctor Carranza como decano de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Después está la investigación, que es otra pata importante. Y por último está la tercer pata, que es la extensión universitaria, que en definitiva lo que busca es sacar la universidad hacia el medio y que el medio venga a la universidad. Y cuando digo medio, digo no solamente el entorno cercano a la universidad en sí, sino también otras regiones del país y otros países. Entonces lo que nosotros básicamente hacemos es vincularnos con empresas, organismos, ONGs y universidades del país y del mundo. Bueno, en ese sentido... Es muy interesante esto de extensión, porque también es nuevo si uno analiza lo que es la historia de las universidades, porque la impresión que yo tengo es que las universidades durante muchos años quedaron en el claustro, y en realidad la conversación con el ciudadano común y el cable a tierra con el problema actual no existía, y tal vez ese espacio de extensión es el lugar de la conversación con el ciudadano, sí, con las cosas que ocurren, con los problemas totalmente actuales, donde uno puede promocionar investigaciones que tengan sentido, porque... Sí, un poco nuestra visión es esa, ¿no? Que la universidad tiene que ser un actor protagónico de la vida comunitaria, ¿sí? de la sociedad. Y como te vuelvo a decir, no solamente de la sociedad salteña en nuestro caso, sino la del todo el país. No te olvides que la Universidad Católica tiene 107 sedes en todo el país, con lo cual estamos no solamente en las capitales provinciales, sino que incluso estamos en pueblos del interior de cada una de las provincias, sino también un vínculo y una relación con universidades del mundo, ¿sí? Bueno, vos me preguntabas recién por algunas novedades o por algunas acciones que estamos haciendo. Yo pensaba si tenían en vista algún proyecto o alguna programación para el año 2018. Bueno, digamos, las patas que nosotros tenemos en extensión están orientadas por un lado, la ejecución de los proyectos de extensión, que son acciones concretas en la comunidad donde participan las distintas unidades académicas, las distintas facultades, alumnos, docentes, graduados. Estamos tratando que esas acciones vayan de la mano también con ONGs, con empresas, que impactan con algo concreto en la comunidad. Este año se presentaron, esos proyectos la universidad los financia, ¿sí? Le da los recursos necesarios para que los proyectos se puedan llevar a cabo. Este año se presentaron 46 proyectos de extensión. El año pasado, para tener una idea, se presentaron 25. No vamos a financiar los 46, se hace una selección y en función del interés y la mirada estratégica que tiene la universidad, se financia uno u otro proyecto. Este año buscamos darle un foco de los proyectos en cuanto al territorio donde se van a aplicar. Y no como algo excluyente, pero sí preferencial a la hora de definir a qué proyectos se financian, y es por eso que estamos apuntando a proyectos que se ejecuten en los barrios del norte de la ciudad, ¿sí? Barrios que tienen barrios muy carenciados, con muchas necesidades básicas insatisfechas, y que además son nuestros vecinos, ¿sí? Son los barrios que están hacia el norte, de Castañares hasta el río, y que están muy cerca de nuestro predio, del campus. Y también elegimos también como una localidad del interior, la localidad de Pichanal, para ir con fuerza con todos estos proyectos. Muy interesante. Y la temática para los abordajes, digamos, está referida a la parte social, a la parte técnica, ¿de qué se trata? La temática es amplia. Porque son 40 y pico hay digamos, sí, una unidad temática que tenga prioridad para la universidad, o que ustedes
No, ahí, digamos, la temática es amplia porque surge desde las distintas carreras. Entonces, por ejemplo, de ciencias jurídicas, por ejemplo, hay un proyecto que busca armar un centro de mediación en esta zona. Después hay un proyecto de arquitectura que lo que hace es hacer un diagnóstico y un diseño urbanístico sustentable de Pichanal. Otro de educación física, por ejemplo, que busca hacer una unión generacional entre abuelos y nietos en la comunidad que te decía de los barrios del norte de la ciudad. En fin, digamos, surgen distintas iniciativas como carreras tenemos en la universidad, y ahí, digamos, no miramos a una temática especial, sino buscamos que, como te digo, vayan a este lugar, a estos lugares acotados en el territorio, porque entendemos que, por más que sean disciplinas muy distintas, el impacto y la transformación es mayor si hacemos cosas desde distintas miradas. Es muy interesante. Yo estaba pensando, hoy era mi propuesta, inclusive llegué a hacer la gestión, que también esté presente la Universidad Nacional de Salta, porque tal vez lo que yo veo como futuro para Argentina inmediato es la conversación entre las instituciones que se pueden ayudar, sobre todo para intercambiar información que ellos ya la tienen. Los agentes sanitarios de la Universidad Nacional tienen un diagnóstico seguro de cuáles son las realidades de estos barrios, y me parecía importante, pero bueno, por distintas circunstancias ellos no están acá. Y también nos visitó, y lo comento así porque creo que tiene mucho peso, la diputada Bettina Romero, que está aprobando o discutiendo una ley en la Cámara de Diputados, creo que ya se aprobó, que es precisamente para los hijos de las madres que ya no están más en este mundo y que son criados por abuelas. O sea, es tan cruel la situación esta en donde ha desembocado el femicidio, que hay muchos chicos que no tienen quien los cuide. Entonces esta propuesta de ella, que está en una conversación en la Cámara de Diputados, se me ocurre pensar así en este espacio, qué bueno que estaría que la universidad y en extensión se pueda tal vez constituir una mesa de conversación también con las cámaras, ¿no? Porque hay muchas leyes que podrían ayudar o promocionar los proyectos y que es también de gente que recién empieza, como Bettina, que está haciendo un diagnóstico de la pobreza en algunos lugares, que también yo lo propuse en una oportunidad, en una conversación, cómo necesita el norte argentino, creo que no solamente Salta, un diagnóstico de nuestros problemas reales. Así como al iniciar el programa digo yo que la conexión con la verdad no hay que perderla, porque es la única forma de seguir caminando, resolver el problema que uno está viendo. Me parece que sería muy lindo que la universidad pudiera hacer un diagnóstico de la pobreza, porque con eso sí podemos también conversar con otros países. A muchos les pasan cosas parecidas y es interesante cómo las respuestas que ellos dieron son eficientes o no, son experiencias que uno va acumulando, ¿no? ¿Vos qué opinás, Omar, de esta? Mira, lo que decías recién, y en orden un poco a lo que mencionaba Alejandro, vos tocaste un tema realmente núcleo en la sociedad actual, la familia. Y quería agregar a lo que decía recién Alejandro, el tema de que nosotros ya tenemos aprobada por CONEAU y por el Ministerio de Educación de la Nación una especialización en Derecho de Familia, lo cual es un logro importantísimo para la facultad y para la universidad, tener la posibilidad de generar un conocimiento superior al grado y pasar a la etapa de posgrado para todos aquellos interesados en esta temática tan en la mesa de discusión constante de estos días, por lo que vos comentabas de los niños sin padres, las relaciones familiares
tan críticas en estos tiempos, el femicidio, todo aquello que está rodeando a la familia y la está hackeando realmente muy, muy fuerte. Así que me parece que esa es una posición de la universidad también muy loable, de que tengamos este curso de especialización, porque creo que se van a formar mejor nuestros hombres de derecho para poder y saber afrontar semejante situación crítica que padece la sociedad actual, ¿no? Y en orden a ello, me parece que la universidad, decías vos hace un momento, de qué manera se deben colaborar los claustros universitarios. Me parece que en ese sentido, más que competir, tenemos que apoyarnos con el resto de los institutos universitarios, organizaciones universitarias del país, no solo de aquí de Salta con la Universidad Nacional, con la que tenemos muy buenos contactos, sino con otras universidades del país y de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Que en el caso de la Universidad Católica tiene muchísimos convenios con universidades latinoamericanas, de España, de Italia y demás, porque es una forma de crecer, es una forma de conocer cómo se trata la educación en otros lugares del mundo, qué evolución van teniendo, qué cosas no conviene hacer. Es decir, es muy positivo eso que comentabas recién. A propósito, hay un congreso que ya se realizó sobre informática, que me parecía interesantísimo para que ustedes le cuenten acá a nuestra audiencia. Lamentablemente no pudimos traer los invitados que tenía el congreso también, porque estaban disertando. Sí, comenzó esta mañana el 8º Congreso Iberoamericano de Investigadores y Docentes de Derecho e Informática. Cuando digo iberoamericano, tenemos gente de muchos países de aquí de Latinoamérica, por ejemplo, yo conocí varios ya de Ecuador, hay de Perú, de Colombia y también gente de España, Portugal. Es decir, que tenemos una jornada muy, muy interesante de una temática que ya de haber escuchado a uno de los expositores esta mañana, uno como que empieza, claro, los que no sabemos mucho de informática, ¿no es cierto? Se nos mueve toda la estantería, como se dice vulgarmente, porque se pone en tela de juicio a través de los medios tecnológicos derechos que parecían columnas de la personalidad del hombre, de la persona humana, como por ejemplo la intimidad y la privacidad. La intimidad y la privacidad con este aluvión tecnológico que nos invade y no nos deja resquicios sin que se sepa qué somos y qué tenemos y qué no tenemos, realmente cómo se produce un cimbrón muy fuerte de lo que piensan en otras comunidades muy evolucionadas del mundo. Escuchaba esta mañana el tema de cómo la privacidad desaparece en algunas sociedades, caso Japón, y que todo lo que yo tengo tiene que servir para que los demás puedan nutrirse de ello y por lo tanto tengo yo en mi actitud de conocimiento una faz colaborativa, ¿no? Cooperativa con los demás. Muy interesante, muy interesante. Lo que pasa es que para los que todavía no estamos en ese nivel de captación, de aprender esos temas, se nos vuelve una cuestión muy novedosa, pero que el mundo, más allá de lo que uno piense, va hacia ese pero derrotero, ese acceso, ¿no?, a la información privada del otro, ¿cuál es el objetivo? Es que acá viene lo que tiene que hacer. La transparencia. Exacto, esa es una palabra, exactamente. Una palabra que juega muchísimo es la transparencia. Juntamente acceder, por ejemplo, a la información del Estado. Claro, que la gente sepa cuánto se gasta en la obra pública y en el asfalto que no se hizo. Bueno, parece que hubieras estado ahí. Te digo porque parece que hubieras estado ahí, porque se habló precisamente de la confianza, de la transparencia, de la solidaridad. Claro. Por eso que cede a veces la intimidad, la privacidad, para que los demás tengan lo que yo tengo para poder utilizarlo para la mejor realización del bienestar general. Pero claro, cuando vos decís transparencia, se decía esta mañana allí por los expositores, que no solamente saber lo que yo pienso, lo que piensan ustedes, que sirva para el conjunto, sino también la transparencia va en orden a qué hacen los gobernantes con nuestra actividad pública, pues nuestra en definitiva. Claro. Lo que hacen ellos es todo nuestro. Si estamos dentro de algo que se habla muy poco en mi querido país, que es república. Y república es precisamente publicidad, transparencia, responsabilidad, control, que la sociedad se entere qué se hace con sus fondos, qué se hace con sus decisiones políticas. Bueno, esto es lo que nos está faltando, no cabe ninguna duda. En cualquier lugar del mundo, caso de lo que me mencionaba Japón, la manera en que se trasluce hacia la sociedad lo que hacen sus gobernantes. Y bueno, a ese objetivo yo creo que habría que ir raudamente porque
¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos allá en 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata? Bueno, ahí está, ahí empezaba la República. Y ahora queremos saber de qué se trata, qué hacen, qué no hacen, por qué lo hacen, en qué gastan, en qué no gastan, por qué le otorgamos esta obra pública a Perengano y no a Sultano, hubo licitación pública, no la hubo. Todo eso es lo que quiere saber la gente, no está pidiendo demasiadas cosas o cosas extrañas, está pidiendo lo que le corresponde. Exacto. Como auténtico protagonista del Estado republicano. Me gusta la palabra protagonista porque en realidad cuando uno analiza el fenómeno argentino, que hay que estudiarlo, yo siempre digo que si hay un continente que tiene todo, es Sudamérica. Es un continente que no le falta nada y en ese continente hay mucha pobreza y hay poca gente. Sí, claro. Inevitablemente uno tiene la sospecha de que acá hay algo a nivel de lo que es el lazo social, que es lo que no marcha. Entonces, yo digo, la responsabilidad de las cosas, cuando las cosas pasan, no es que Macri tuvo que pedir plata al Fondo Monetario Internacional puntualmente en esto que es reciente, que produjo, sino cuáles son las cuestiones anteriores y cuál es la responsabilidad del ciudadano en esta historia. O sea, si nosotros vivíamos durante tantos años en una democracia que parecía que lo era, pero que no lo era tanto, en donde estábamos cómodos, tampoco se puede demonizar a quienes estuvieron a cargo de solamente, sino que hay que asumir una responsabilidad ciudadana de qué pasó con cada uno de nosotros que permitimos que las cosas pasen, que creo que en realidad es lo que nos va a cambiar como sociedad. No se trata de reaccionar escandalosamente cuando se toman ciertas medidas solamente, se trata más bien de ocuparse cuando las cosas suceden. Digo yo que esta medida del Congreso que estás comentando, Omar, a mí me parece perfecta, que cada uno sepa qué es lo que pasa con los recursos que son de todos. Son nuestros los recursos. Así es. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las promesas? ¿Qué pasa con los proyectos? Bueno, ¿no llegaste al proyecto? Una explicación. Exactamente. ¿Cuáles son los motivos? Además, darle cuentas a la sociedad. Si yo soy un representante de mi representado, yo al representado le tengo que dar cuentas. ¿Qué hice? Él me nombró para que yo gestionara en su nombre. Si mi gestión fracasa, tengo que explicar por qué fracasó. Si mi gestión dilapidó dinero, le tengo que explicar. O sea, yo no sé si ustedes comparten, pero de pronto noto en la reacción de los argentinos en general, o está, digamos, esta cuestión escandalosa de catarsis colectiva o la inacción. Y a mí me parece que la República tiene circuitos en donde habría que poder volver a hacer funcionar la justicia, a donde una denuncia bien puesta por lo que pase. Se perdió esta lapicera es mía, no es de cualquiera, tiene su dueño. Entonces, volver a recuperar esta conexión en donde cada uno de nosotros denunciemos lo que nos parece que no corresponde. Sí, por ejemplo. Yo creo que, a ver, como opinión personal, me parece que a raíz del tema este del FMI y del escándalo en los medios, me parece que falta al actual gobierno, no digo que le falte transparencia, pero sí por ahí le falta comunicación. Correcto. Pasamos de 8 años donde teníamos prácticamente todos los días una cadena nacional, donde no nos decían nada, pero teníamos cadena nacional, a 3 años donde, no sé, creo que hubo una o ninguna cadena nacional. Yo no digo que Macri se tenga que comunicar todo el tiempo con cadena nacional, pero hay cosas que no se explican, no se explican. Uno los ve a los funcionarios que van al Congreso Nacional, cosa que está muy buena, a dar explicaciones, pero es al Congreso Nacional, uno no si bien están televisadas y demás, no tiene ese acceso. Tiene que haber otra forma donde se expliquen algunas cuestiones. Para mí Macri se equivocó al no explicar claramente qué es lo que estaba recibiendo de entrada. Eso es importante.
Y entonces ahora es como que van apareciendo cosas, y hay una referencia permanente al pasado, y donde ya el pasado forma parte del presente también, ¿no? Entonces es como que la cosa no queda muy clara, y bueno, nada, lo del FMI, bueno, está fantástico, pero a ver, ¿por qué, digamos, no está claro por qué vamos al FMI, o no todo el mundo tiene claro eso. Yo entiendo por qué estamos yendo, pero no sé si el resto de la sociedad lo tiene claro, y yo tampoco lo tengo claro si es así, digamos, es una suposición mía. Pero me parece que falta que haya una transmisión clara de la situación y de las acciones a seguir. Y si no nos dimos cuenta que estábamos realmente en un caos. Digo, esto de la comunicación, que fue tan omnipresente en la gestión anterior, de discursos mentirosos, escandalosos. Por hacerte un recuerdo, se lo agradezco a alguien que me lo mandó por Face. Ya se olvidaron de Otesur, los sauces, la ruta del dinero K, los contenedores de la aduana, Skanska, las hinchadas, los sueños compartidos, Cristóbal López, Lázaro Báez, Milagros Salas, con las estafas millonarias en Jujuy, Antonini Wilson, la embajada paralela, el dólar futuro, la muerte de Nisman y los encubrimientos de las pruebas, el pacto con Irán, cepo al dólar, chatarra ferroviaria, la Rosadita, Ricardo Jaime, el avión de Jaime, Amado Vudú, Julio Devido, sobreprecio de la obra pública, las estancias de Baez, la aduana de Chegaray, la patota de Moreno, el INDEC, las cadenas nacionales, la persecución a la oposición, la pauta K, el fraude fiscal de Cristóbal López, Aerolínea, la Cámpora, la guerra contra el campo, los manuales escolares, el financiamiento a los artistas, fútbol para todos, la morsa, Argentina, destino narco, el triple crimen, efedrina y campaña de Cristina Fernández, los ñoquis del Senado, el fraude en Tucumán, los bolsos de López, los vuelos de Scioli, los millones de Florencia acá, el espionaje, en fin, bueno. Es una lista que no... Digo, esto fue la historia de 12 años. Es verdad que tiene que comunicarse, yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, comparto, pero en realidad me parece que no se puede salir en 2 años de situaciones que han ido más allá de los límites en lo que de corrupción. Bueno, pero por ejemplo, ese listado interminable de cosas, ¿cuánto involucra? ¿Cuánta plata involucra? ¿Esto? Sí. Millones. Bueno, millones. ¿Cuántos millones? Habrá que trabajar en eso, y esa es la asignatura pendiente de tu generación. Es lo que habría que, hay que contar. ¿Esos millones resuelven el problema del país si estuviesen? Si estuviesen, en gran medida lo que resolvería es algo que yo planteé al iniciar este programa. ¿Sabes qué me parece a mí que resuelve? El argentino hoy tiene, producto de la corrupción, una desconfianza profunda en el otro. Sí. Anda a gobernar un país en donde vos al otro ya no le crees más. Ese lazo social que teníamos se ha deformado, precisamente por todo esto que acabo y muchas más cosas que podríamos seguir, si tuviéramos el tiempo que acá nos están diciendo que estamos prácticamente fuera de tiempo, pero que ustedes tienen todo el año para volver y estar conmigo, y se pueden quedar acá también en caso de que siga la conversación. Y bien, muchas gracias por acompañarnos. Estela, muchas gracias a vos, Estela. Muy atenta. Y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.